ganas te dejan sin aire pa' que no respires. Te cambian la historia, te guardan los libros pa' que se te olvide que fuiste gaviota, que libre volabas. Ibas enjaulada con tus alas rotas comiendo migajas. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo lunes, un nuevo programa de El Hilo Invisible. Hoy día 20 de julio, las 17 horas en punto. Salimos desde el Complejo Cultural Atlas, como siempre, y saludamos a nuestro colega, a nuestro amigo. Los saludamos también hoy 20 de julio, el Día del Amigo, así que le mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes. Y a Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Retribuyo el saludo. Feliz día, amigo. Y feliz día para todos los amigos que nos vienen siguiendo desde hace ya unos cuantos años en este programa, ¿no? Y con un lunes agridulce, ¿no? Por los acontecimientos que todos conocemos, por el partido de ayer, porque todos hubiéramos querido tener la cuarta copa, pero no se dio. Pero también contento por el lugar a que nos ha llevado esta selección argentina. Raro el partido de ayer, ¿eh? No sé si me quería meter en el tema porque lo vengo teniendo como atragantado el partido de ayer. Me sonó raro, ¿viste? Tal vez uno tiene la deformación de la conspiración y de la intervención y de la injerencia permanente en todo, ¿no? Entonces cada cosa que uno ve puede parecerle, o siempre le estamos buscando el lado oscuro, el lado fino, el lado... Pero una Argentina desdibujada, ¿no? Una Argentina que remontó partidos, que iba en desventaja con una manera sumamente, o de una manera sumamente, ¿cómo se dice?, sobre el avance, sumamente de ataque. Ayer terminó la final, jugando la final, creo que el arquero español la tocó 2 veces la pelota, y porque se la daban los del equipo de él. Argentina no llegó al arco, con un Toro en el banco. Raro, la verdad me suena raro ese partido. Pero también hay que sumarle que gran parte del equipo argentino, en relación al equipo español, el equipo español tenía muchos jugadores más jóvenes, y creo que este trajín de viajar, de estar todos los días, de las presiones por los partidos, creo que mermó un poco el rendimiento, ¿no? Lo veía cansado el equipo, un poco saturado. Creo que eso también influyó muchísimo. Y no nos olvidemos que ningún toque le salió bien a la Argentina. Recuperaban la pelota, pasaban y ya la perdían inmediatamente. Eso fue una constante en el primer y segundo tiempo. Y después en los suplementos, en la extensión del mismo, fíjate que en la segunda parte jugó mejor, la Argentina atacó, llegó y tuvo opciones para el empate. Y el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Se da o no se da también. No, pero está perfecto. Inclusive hubiera estado perfecto perder. No hay problema con eso. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a un equipo, esto que vos decís, era un equipo que vos lo veías perder la pelota y decías, pero este no es la Argentina del partido anterior, esta no es la Argentina del anterior. La perdían la pelota era un equipo de fútbol infantil. Era si hubieran sacado a todos los jugadores y hubieran puesto a las sub-15, jugaban mejor que lo que jugó Argentina ayer. Y después opciones de, como vos decías, en el tiempo de alargue, la única opción que la tuvo el hijo del técnico de España, Simeone, y la tiró a la tribuna. Pero bueno, tampoco es adjudicable eso, ¿no? Pero de nuevo, me pareció un equipo lejos de lo que había mostrado los partidos anteriores. Es verdad que el rival, es verdad que España tuvo una estrategia que la implementó y que lo hizo también lo hizo con su rival anterior, creo que fue Francia, ¿no? Con Francia, tiene una estrategia de imprimir un fútbol mezquino, un fútbol que a mí no me gusta para nada. Es ese fútbol de tener la pelota en el medio de la cancha,
que no se la pueda sacar, que no pueda generar juego y que cuando te distraes te hacen un gol y se acabó el partido. Así le ganó a Francia, así nos ganó a nosotros, digamos. No es que te hacen una goleada, no es que te hacen 5 goles. Entonces juegan un fútbol de tener la pelota y bueno, y eso lo hacen bien. Pero evidentemente, si no hay nada detrás, como digo, si no hay nada detrás y si fue solo un partido de fútbol, la verdad, lograron desdibujar a Argentina y ponerlo en un lugar que verdaderamente fue una pena, ¿no? Porque Argentina venía demostró un campeonato mundial con grandes rivales como Inglaterra, como Egipto, partidos que remontó con una épica que parecía el ejército de los Andes, ¿viste? Y ayer terminó, la verdad que en una situación en la que me hubiera gustado, y esto me parece que no tienen que ver los jugadores, para mí hay un error estratégico que puede analizarse desde ese lugar. Me hubiera gustado una Argentina que hubiera puesto más, que hubiera arriesgado más. No me pareció que al final, perdido por perdido, no concibo. La verdad no puedo entender, no importa la explicación que me quieran dar, los estrategas de por qué, cómo le iba a poner, dónde, bla, bla, bla. El Toro no podía haber terminado la final, no puede haber terminado la final del Campeonato Mundial como terminó con el Toro en el banco después de lo que hizo en los partidos anteriores, ¿no? Digo, y un Molina que creo que juego yo antes que él, ¿no? La verdad, ese Molina, responsable del gol de España, la verdad que no por nada personal, porque no lo conozco ni sé de dónde es ni nada, no soy tampoco un experto en fútbol, pero la verdad que con los jugadores con los que terminó en el banco, que haya terminado jugando todo ese tiempo Molina, la verdad también me parece raro. Pero bueno. Mira, sacándolo, que es el tema que más importa, sacándolo de la cuestión meramente futbolística, es el impacto que ha tenido la selección argentina y la Argentina a nivel mundial, a nivel internacional. Toda América Hispana discutiendo, desde México a la Argentina, discutiendo la Argentina. Y ni que hablar de los países en África y en Asia. Fue algo muy interesante para poder analizar, ¿no? La presencia y el reconocimiento a nivel internacional. Creo que ahí te perdí. Y de alguna forma, de alguna forma, creo que de alguna manera en muchos países, muchos pueblos, encauzamos ese sueño de liberación que todos queremos, ¿no? Porque el triunfo de Inglaterra fue apoteótico, el reconocimiento que le dio muchos pueblos de Asia y en América fue tremendo hacia la Argentina. No, por eso, haberle ganado al colonialista o al imperialista, haberle ganado de la manera épica que le ganamos fue maravilloso. Y después haber perdido con la madre patria de la manera que perdimos fue, la verdad, me dejó un sabor amargo. Pero bueno, ya no le dediquemos demasiado más tiempo. Es verdad lo que vos decís y nosotros lo habíamos reconocido el lunes pasado, que en general, hasta el partido de ayer, el comportamiento de Argentina a nivel comunicacional, a nivel imagen, a nivel desarrollo, a nivel épica, a nivel entrega en el mundo, cambió y hizo que Argentina tuviera una visión, o que el mundo tuviera una visión de nosotros, de un equipo, de deportistas que entregan todo, que priorizan el deporte en buenos términos, que son buenos ganadores, buenos perdedores. O sea, una selección ejemplar. Una nueva generación dorada, aunque sea en otro deporte. Pero bueno, nada. Como vos lo trajiste al partido, de verdad me gustaba explicar lo que ayer me quedó un saborcito amargo. No terminaron de ponerle la frutilla, aunque bueno, todo lo de ayer no quiere decir que hayamos perdido todo el resto, ¿no? Todo el resto es totalmente valorable, todo el esfuerzo, toda la dedicación, los jugadores que se lesionaron. Ayer salieron 2 jugadores lesionados, es verdad también lo que vos decís, y eso está relacionado con una gran entrega. Pero bueno, es el fútbol, así que seguiremos viendo, y haber salido subcampeones tampoco está tan mal, ¿no?
cuando fuimos el único equipo sudamericano que quedó en la Copa. Así que bueno, vayamos ya, si querés, Luisa, metámonos en la geopolítica porque hoy tenemos un programa corto. Le contamos a la audiencia, tuvimos algunos inconvenientes de tipo técnico, pero bueno, tenemos un programa de síntesis que quisimos hacer igual y no quisimos estar ausentes, fundamentalmente por todas estas vicisitudes que están pasando, ¿no? Así que bueno, se recrudece cada día más, escala. Veníamos hablando el lunes pasado, ¿te acordás? Escala la guerra en Medio Oriente, escala la cuestión en Irán. Y esto, bueno, empezamos a pensar en cómo sigue, ¿no? Cómo sigue esta película. Y también en la guerra de Ucrania-Rusia. Sí. Vamos a darle. Vamos a ir de a una, si querés, para ir analizándolo de manera ordenada. Pero bueno, en particular y en la que tiene más injerencia directa a Estados Unidos es Medio Oriente, ¿no? Y esto se está poniendo en una situación compleja, fundamentalmente por las consecuencias que esto pueden tener, ¿no? Y las consecuencias que no son regionales, sino que son globales. Y rápidamente hagamos este análisis. Más del 20% del gas y del petróleo salen al mundo por el estrecho de Hormuz, ¿sí? 40% de los fertilizantes salen al mundo por el estrecho de Hormuz. En consecuencia, y hay algo que también no se menciona y que es casi un 20% del aluminio también sale por el estrecho de Hormuz. Pero además está el estrecho del Mar Rojo, donde están los hutíes, que hoy están jugando un escenario en el que no se suicidan y están ahí haciendo de alguna manera equilibrio, ¿no? Pero que si este conflicto escala al nivel que estamos viendo y no le ponen freno rápido, creo que el análisis de los hutíes va a ser que están claros, que si ellos se mantienen al margen y Israel y Estados Unidos terminan con Irán o van por Irán, después van por ellos, ¿no? Con lo cual es un escenario que también nos invita a pensar que podrían decir, bueno, perdido por perdido, sumamos fuerza y bloqueamos los dos estrechos, ¿no? Y bloquear los dos estrechos, tanto el de Hormuz como el del Mar Rojo, es una capacidad que tienen Irán y que tienen los hutíes, porque son espacios muy, muy pequeños y fundamentalmente lo que han demostrado estas dos guerras o estas dos últimas guerras que se vienen desarrollando, tanto Ucrania como Medio Oriente, es que con poco haces mucho lío, ¿no? Entonces, con esto de los drones y con minas de la Segunda Guerra Mundial, porque la verdad es que minar el estrecho de Hormuz o el Mar Rojo es una cosa muy fácil, muy sencilla, de tecnología muy vieja y muy antigua y de muy difícil solución, porque una vez que minás en el agua es muy difícil después limpiar, lleva eso mucho tiempo. En consecuencia, digo, el escenario es muy volátil, muy complejo y muy peligroso y con muy poco, ¿no? O sea, no hace falta que tengan muy poco, que tengan demasiada tecnología ni demasiado desarrollo para poder lograr eso. Y bueno, y del otro lado podrán decirme, sí, está bien, pero Irán tiene que saber que si hace eso, la van a dejar en escombros. Y sí, pero, ¿y si lo hace? Van a dejar en escombro el mundo, ¿no? La economía del mundo va a quedar en una situación verdaderamente muy peligrosa, ¿no? Porque no solo estamos hablando de energía, sino que estamos hablando de alimentos también, ¿no? Sí, vos fíjate que recientemente tanto la OTAN como Estados Unidos han denunciado que China y Rusia proveen de información a Irán, ¿no?
obviamente ubicando los buques que circulan tanto por el estrecho de Hormuz como por el Mar Rojo, y ubicación también en el caso de para Irán, dónde están las Fuerzas Armadas norteamericanas y hacia dónde están cayendo estos misiles. Vos fíjate la precisión con respecto a lo que era hace un par de años atrás, la precisión con los que hoy caen esos misiles en territorios árabes donde hay apostadas fuerzas militares norteamericanas. Por otro lado, vos fíjate que nombraste una palabra que es muy interesante, que nos afecta a todos y en particular a la Argentina: los fertilizantes. No solamente que pasan el 20%, como vos decías, de los fertilizantes por el estrecho de Hormuz, el 40%. sino que también 40%, perdón, sino que también es proveedor de fertilizantes Rusia, que tiene sanciones internacionales y nosotros no le podemos comprar fertilizantes, y Ucrania, bueno, que la situación en la que se encuentra no puede decir fertilizante. Y esto nos lleva aquí a la Argentina, donde la semana pasada se mencionó que una empresa multinacional va a invertir nuevamente en Bahía Blanca para la producción de una planta de fertilizante que va a ser la más grande de Sudamérica, con 1.200 millones de dólares. Hace 15 días atrás, una aceitera también se va a instalar en Bahía Blanca para, obviamente, todo el cordón que va desde Bahía Blanca hasta Tres Arroyos, productora de olivas. Y tienen ahí y de girasol también. Tienen ahí materia prima para aceite de oliva y de girasol, que son justamente lo que provee tanto Ucrania, ¿no?, y Rusia. Es decir, que hay un mercado supletorio que va a reemplazar al caso de Ucrania y Rusia, que es la Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, está bien lo que decís, y me parece que esto surge y muestra dos cosas. La primera es que Argentina ya se considera en este escenario un espacio geográfico estratégico, ¿no? Por diversas razones. La primera, ya sabemos su posicionamiento en el Mar del Sur, su posicionamiento en el hemisferio sur, vinculado a la unión de los dos océanos, Magallanes, el estrecho de Magallanes. Sabemos que es el único lugar por el que pueden confluir buques de guerra, fundamentalmente los portaaviones, que no pueden pasar por Panamá. Entonces, Magallanes es el único espacio geográfico por el que los portaaviones pueden pasar. Entonces, ese escenario es realmente importante. Y después, por lo que vos decís, ¿no? Tierra, lugar geográfico donde pueden producirse no solamente energía, como estamos viendo, que también ya están en vías de desarrollo todo lo que tiene que ver con la exportación de gas y petróleo de Vaca Muerta, ¿no? Y fundamentalmente por ese puerto, por el puerto de Bahía Blanca y por los puertos sureños, están armando toda la movida. Y el tema del fertilizante. Ahora bien, es imposible, y fundamentalmente de las capacidades con las que vos hablaste, es imposible reemplazar el suministro de fertilizantes y el suministro de petróleo que sale por el estrecho de Hormuz y por el estrecho del Mar Rojo, ¿no? Y sobre todo por Ucrania. Entonces, de verdad, esto va a generar una inflación y un aumento de precios en los costos básicos de cualquier proceso productivo que van a ser un caos absoluto en todo el mundo, ¿no? Y uno dirá, bueno, el primer damnificado o al primero que atenta es contra China. Y la verdad es que ya escapa esto, ¿no? La verdad que ya atenta contra todos. Entonces, verdaderamente, estos próximos días que van a seguir surgiendo van a ser claves para determinar si verdaderamente estamos en un escenario en el que el liderazgo político puede acomodar esto, ¿no? Y evitar esta situación y esta confrontación, ¿no? Vos fíjate, en un informe que he leído el año pasado, en noviembre del año pasado, hacía referencia que países como Brasil, Colombia, Ecuador, y no recuerdo qué otros dos países más, dicho informe sostenía que estos países iban a dejar de comprar fertilizantes por los costos que esto implicaba. Y lo que podría llegar
suceder para la América hispana es tener entre un 20 y un 30% menos de producción granífera. Estamos hablando de alimentos. Es decir, como vos bien decís, va a llevar un proceso de encarecimiento, no solamente de lo que conocemos como commodity de grano, sino también de la propia alimentación, ¿no? Fíjate las consecuencias que esto acarrea, estos conflictos acarrean para gran parte de nuestro planeta. Sí, un escenario verdaderamente caótico, ¿no? Porque además si a eso lo complementamos con toda la volatilidad en materia de empleo, de desarrollo laboral y todo esto que estamos viendo, ¿no? Todo este caos en términos de el reemplazo de la mano de obra por parte del desarrollo tecnológico y por parte de la inteligencia artificial y esta brecha y este cambio de paradigma productivo que está generando tanto conflicto en todos lados. Esto viene a, imagínate, ¿no? Conflictos en el empleo y conflictos en los alimentos. Esto pone a una gran parte de la humanidad bajo la línea de la vulnerabilidad, ¿no? O en un gran espacio de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo iremos resolviendo esto? Verdaderamente esperamos que en los próximos días esto vaya hacia un lugar en el que se pueda interpretar, ¿no? Y corremos el riesgo de que esto no ocurra porque, bueno, ya lo estamos viendo y estas cosas que son inexplicables y que uno dice, bueno, si el análisis es tan sencillo como el que estamos haciendo nosotros, ¿cómo estos líderes políticos están tomando este tipo de decisiones, ¿no? Pero ya lo estamos viendo y ya pasó. Y ya viene pasando en Ucrania, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Una guerra que se sigue sosteniendo, lleva 4 años, y que se sigue sosteniendo inexplicablemente por una Europa que lo único que gana es involución, es problemas económicos, es ruptura de su matriz energética, es atentar contra ellos mismos, ¿no? Entonces, ya llevamos 4 años de guerra donde inexplicablemente es imposible tener un razonamiento lógico respecto de una Europa fogoneando esa guerra que lo único que le trae es daño y deterioro para sí misma, ¿no? Alemania fogoneando esta cuestión es verdaderamente inexplicable, ¿no? Los últimos 4 años de Alemania han sido un tobogán hacia abajo en su capacidad productiva, en su desarrollo, y siguen fogoneando esta idea, ¿no? Sí, pero mirá, acá los únicos que ganan, obviamente, como en toda guerra, son las industrias armamentísticas. Habría que ver la relación de los políticos europeos por cada uno de los países, tanto de Polonia, tanto de Alemania, Francia y de la Unión Europea. La relación que tiene Ursula von der Leyen con las empresas armamentísticas. No digo que sean funcionales o empleados, pero sí que hay una relación mucho más directa de lo que podemos sospechar. Sostenimiento de campaña, influencia, etcétera, etcétera. Porque fíjate que en la situación en la que hoy se encuentra Europa y en la situación en que está también Ucrania, porque prácticamente, no te digo que es Troya después de que pasaron los romanos, y falta agregar sal, pero han destruido toda su infraestructura energética, alimentaria, obviamente militar también, que fue la primera. Van a necesitar, pero de ingente cantidad de dinero para poder reconstruirse. Y mientras tanto, la población va a terminar migrando, yéndose a Rumania, yéndose a Polonia y complejizando la situación social también de estos países, porque también hay que sumarle la migración musulmana del norte de África. Va a convulsionar toda Europa desde lo social también. Y lo que hoy lo que se debió haber hecho ya hace un par de años es concluir este conflicto y tratar de organizar a Europa y armar un frente contra el avance productivo de China, que para ellos es su principal enemigo. Haber llegado a un acercamiento con Rusia, con la provisión de gas, pero ¿qué terminan haciendo? Destruyendo el Nord Stream. Nord Stream 2, ¿no? Y Ucrania cortando la provisión de gas que pasaba por su territorio hacia Europa del Este. Es decir, que está constantemente pegándose tiro en los pies de Europa para llegar a un punto final que será el tiro en la cabeza, que veremos cómo será. Bueno, pero por eso es inexplicable, ¿no? Uno siempre dice qué es lo que impera.
no solo en la cabeza de los líderes, porque lo que vos decís, ¿no? Puede haber, y seguramente lo hay, porque no tiene otra explicación. En el liderazgo político de la Unión Europea hay una intencionalidad y una gobernanza, y está claro que esto está absolutamente relacionado con eso, porque si no, no tiene ninguna explicación lógica, pero también no se entiende la apatía y la no reacción de la sociedad europea, ¿no? Viendo cómo se deteriora día a día y cómo se encarece día a día su bienestar, ¿no? En consecuencia, esto, si uno lo analiza en términos numéricos, quizás para Alemania, fundamentalmente, esto es peor que Versalles, o está en un nivel más o menos parecido, ¿no? O sea, y uno interpreta y entiende la lógica estadounidense y hasta de la misma China. Si a mí me dijeran, bueno, el entorpecimiento y el tratar de romper la relación ruso-europea es una lógica estadounidense, una lógica china, los entiendo, porque están jugando su estrategia de evitar una Europa integrada con Rusia y aquella vieja teoría Mackinder de 1900, ¿no? Aplicada y explicada y con total lógica. Ahora, los mismos europeos, los mismos alemanes, siendo digamos, partícipe de esta situación, como vos decís, dándose un tiro en el pie, verdaderamente esto pone a la situación en un escenario tan dantesco que cuesta la explicación, ¿no? Imagínate que esto, un análisis del fin de semana, Rusia está bastante complicado. Rusia lleva 1 millón entre muertos y heridos en la guerra de Ucrania, ¿no? No tengo datos de Ucrania, pero deben ser superiores. O sea, una Ucrania devastada, en escombro, con más de 1 millón de muertos. Los rusos, entre muertos y heridos, más de 1 millón. No lo declaran, pero las cifras son de fuente bastante confiable. En consecuencia, y no tiene ningún viso de que esto no continúe, ¿no? O sea, se sigue echando nafta al fuego para que esto siga. Entonces, tampoco se interpreta demasiado, ¿no? Y en el mientras tanto, una China que espera, que no participa, que verdaderamente sí este escenario volátil y de complicaciones en el mundo lo complica en su suministro de producto, fundamentalmente manufacturas, pero bueno, ella sigue allí manteniendo una posición de espera, manteniendo una posición de no injerencia directa y especulando, ¿no? Y esperando con el problema de su más interno que externo, fundamentalmente porque ya no crece a tasa del 10% anual, y hoy están pensando en tasas del 4 al 5%, y esto uno dirá, bueno, pero crece al 4%. Nosotros que no crecemos, o Europa que no crece, Estados Unidos al 1,5, 2, China crece al 4, no, para China el 4 es como para nosotros menos 5, ¿no? Entonces es una complicación, pero bueno, el escenario tiene una fuerte inversión en stock petrolero y ha tenido en todo este tiempo una fuerte inversión en energía eólica y fundamentalmente solar, ¿no? Entonces, también avisorando este escenario de complejidad, ¿no? Pero bueno, parece que esta cuestión entre Estados Unidos y China, porque acá esto es un poco lo que define todo, ¿no? Esta es la madre de todas las guerras, ¿no? Estados Unidos y China. Sí, quería decir. Fíjate, mientras Europa está en una situación conflictiva y no tiene un norte claro, no tienen estadistas, no tienen dirigentes que sepan hacia dónde ir o cómo dar por terminada esta situación en la que está atravesando Europa, donde Estados Unidos, obviamente relacionado con los conflictos que está pasando en el Medio Oriente, encolumnado ante la situación por la que atraviesa Israel, ¿no? En el caso de Rusia, en el caso de China,
pero hubo una región que ha aprovechado todo esto para tratar de desarrollarse, de organizarse y empezar a pensar en industrialización teniendo una matriz energética propia, que es y lo que hemos venido hablando, que es la región del Sahel, de Burkina, encabezado por Burkina Faso. Ya están terminando con todos los movimientos subversivos existentes en la región, ¿no? Exterminando a los más radicalizados del mundo musulmán. Y han aprovechado esta coyuntura, cosa que tendríamos que haber estado haciendo América del Sur a través del Mercosur. Cuando la realidad nos muestra que cada vez estamos más enfrentados y peleándonos entre unos y otros, sobre todo entre lo que es el gobierno argentino, cuyo nuestro presidente ha estado alentando la posibilidad de que gane las elecciones en Brasil Bolsonaro, ¿no? Lo que ha molestado obviamente a Brasil y a su gobierno, precisamente a Lula. Y eso, como te decía, es un escenario muy particular para el Mercosur si pudiera integrarse y tener una política estratégica como para desarrollarse y crecer e industrializarse y tecnificarse también, ¿no? Sí, verdaderamente ahí nos muestra un escenario complejo y que seguimos pensando en términos o lo que podríamos decir, el continentalismo está lejos todavía del pensamiento de nuestros líderes políticos, ¿no? Tan influenciados por esta situación y con tan poca lectura, ¿no? Pero vos se lo atribuís yo lamentablemente me gustaría ir un poquito más profundo de lo que uno mira sobre la línea de flotación y que está relacionado con los gobiernos. Y uno se lo atribuye a los gobiernos, pero esto tiene que ver con una cosa más profunda, ¿no? Más allá de este gobierno, o más allá del que venga o del que ha estado, verdaderamente, sobre todo Argentina, sigue siendo una Argentina muy encapsulada, sigue siendo una Argentina cuyo aspecto social y político, inclusive empresarial, es muy para adentro, ¿no? Es de muy poca lectura geopolítica, es de muy poco análisis. Fíjate el escenario de Malvinas, ¿no? El escenario de Malvinas es, como decíamos el lunes pasado, es un escenario al que no quiero meterme mucho porque vamos a hacer un programa dedicado a eso, dedicado a Malvinas, porque verdaderamente necesita que lo toquemos en profundidad y si no nos arriesgamos a ser malinterpretados, ¿no? Pero el tema Malvinas es un tema que tiene un análisis tan berreta, tan mediocre, tan chiquito, tan de corto plazo, tan nostálgico, que no nos permite visualizar ni tener visión de lo que puede ser el futuro, ¿no? En consecuencia, esto verdaderamente nos muestra claramente y cabalmente que uno no interpreta y no ve las jugadas de los poderosos. Pero hoy, y ya para ir concluyendo, como decíamos con este programa corto de hoy tenemos que visualizar un mundo en el que empieza a tejerse nuevamente y fuertemente los nacionalismos. Ya están instalados los nacionalismos con mucha fuerza, empiezan a ver esta idea del enfrentamiento de un mundo multipolar que empieza a enfrentarse, que empieza a competir, que empieza a tener miedo y que el otro empieza a ser una gran amenaza y en consecuencia tenemos este escenario. El escenario en que tenés los países más grandes y más poderosos con capacidades militares y con una diferencia importante y los más débiles que están dispuestos, y ahí lo divido en dos, ¿no? Los países más débiles son los que generan como defensa el terrorismo, ¿no? O alguno de los países más débiles generan como defensa el terrorismo. Y ahí tenés, bueno, en Medio Oriente, Irán, todos estos países que realmente de alguna manera no son ni buenos ni malos, porque acá no hay ni buenos ni malos, o si querés, alguien diría son todos malos, pero en realidad en términos geopolíticos no hablamos de buenos ni de malos.
hablamos de intereses, de miedos, de poder, de amenazas, y esto está absolutamente relacionado con eso. Entonces, ahora nosotros, el resto de los países, los que no estamos dispuestos a eso, porque hay una línea de países débiles que no estamos dispuestos a enfrentarnos a través del terrorismo. Y allí podemos poner, sin miedo a equivocarnos, la mayoría de Sudamérica, por ejemplo. Entonces, la opción que nos queda es el continentalismo, no hay ninguna duda de esto. Es juntarnos y es ver de qué manera nos defendemos en el marco de lo jurídico, en el marco de la paz, en el marco de lo que estamos acostumbrados y que tenemos como cultura para vivir, ¿no? Y si no, lo que nos queda es una gran vulnerabilidad, ¿no? Si no jugamos en ninguno de estos dos espacios, fíjate que, y con esto termino y te doy la chance para que vos también hagas tu cierre. Fíjate que uno analizaba el fin de semana y es ¿por qué hay tanto interés que muchos países no tengan desarrollo nuclear, ¿no? ¿Por qué no es libre esto? ¿Por qué no cada uno desarrolla su propia? Porque se acaba la guerra. Esto es lo que un poco tenía como análisis el fin de semana. Digo, fíjate que si uno toma, vamos a tomar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Corea del Norte. Corea del Norte no es un país democrático, no es un país abierto, es un país autoritario, tiene sus líderes que se manejan como se manejan, les dice lo que se les ocurre. O sea, todos los análisis que vos podás hacer son todos negativos para las grandes potencias o para el poder militar y, si querés, occidental. Ahora nadie lo toca. ¿Por qué? Porque tiene armas nucleares. Entonces, la vacuna son las armas nucleares. Pakistán, ¿cuántos años lo tuvo de inquilino a Osama Bin Laden? Entre 7 y 8 años, en un barrio militar. Y ahora es mediador entre Medio Oriente y entre Irán y Estados Unidos. O sea, está mediando la paz. Escenario en el que se desarrolló Al Qaeda, ¿no? ¿Y por qué nadie lo toca? Porque es una potencia nuclear, porque tiene armas nucleares. Entonces, Israel, nadie lo toca porque tiene armas nucleares. Entonces, todos los que tienen armas nucleares son intocables. O sea, nadie, y en esto hay una característica particular de los liderazgos políticos y de los demás países y demás. Hacen un montón de locuras, todos hacen cuestiones irracionales. A nadie se le va la mano con el tema nuclear. Y fíjate que esto solo se le fue la mano a los Estados Unidos, lo hicieron una vez y después nadie más se animó y creo que nadie más se animará en la medida que esto vaya para ese lugar, ¿no? Pero es un escenario en el que Irán, por ejemplo, si tuviera desarrollo nuclear, se acaba el problema. Irán estamos teniendo la guerra que estamos teniendo en Medio Oriente porque Irán no tiene armas nucleares. Sí. Te entiendo el punto, ¿no? Pero no deja de ser muy complejo y peligroso también. Si todas las comunidades, los 194, 195 países tuvieran cada uno de ellos algún tipo de desarrollo de armamento nuclear. Por otro lado, considero que hoy el armamento que hace la diferencia no es tanto el tema, o puede disuadir a que el país pudiera ser atacado, no tanto el arma nuclear, sino las tecnologías que tienen que ver con los algoritmos, los datos, etcétera. Si vos podés ingresar a una red de datos de un país, podés paralizar toda su economía, su industria, los servicios que presten. Creo que todos los que estén relacionados justamente con este tema se convierten en el capital más valioso que pueda tener un país. El tema de los algoritmos es mucho más fuerte, más poderoso y menos dañino quizás en algún sentido que el armamento nuclear. Creo que las futuras guerras o confrontaciones va a ir por ese lado, ¿no?
Y esto va a permitir obviamente que no sea tan considerado ya tener armamentos nucleares. Si vos me atacás, si vos querés ingresar a mi país, yo tengo un grupo de técnicos que pueden ingresar a tu medio de comunicación, a tu sistema de producción y paralizarlo o apagarlo, y eso destruir toda tu economía interna, que evidentemente no es tan difícil porque vemos saboteos permanentes que se dan en Estados Unidos o se dan en la misma OTAN o ha pasado también en China. Bueno, eso todavía no llegamos a ese lugar, es verdad lo que decís, y esto está relacionado más con lo cuántico, ¿no? Lo que se espera fundamentalmente es que cuando esto se ponga arriba de la mesa, definitivamente, va a haber una situación muy compleja en este sentido. Todavía no está ocurriendo, todavía el gran cambio, todavía estamos ya insertándonos, pero todavía no está definitivamente operativo, y esto va a tener que ser de alguna manera resuelto porque acá lo cuántico devela no solamente el que puedan generarte algún hackeo o algún atentado, sino el que puedan meterse en todas las claves, el que se acaben las claves, el que se acabe, o sea, un ejercicio cuántico hoy deriva a cualquier cantidad de mecanismos de seguridad cibernético que vos le hayas puesto a cualquier cosa, no solamente a los países, a los estados, sino a los bancos, a las cuentas, a lo de cada uno de las situaciones en términos institucionales, en términos financieros, en términos armamentísticos. O sea, lo cuántico es la gran diferencia armamentística del futuro, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se resuelve eso, todavía no lo hemos resuelto. Pero bueno, lo que viene a mostrar Irán hoy es que tuvo o está teniendo un poder de disuasión aún sin armas nucleares, ¿no? Con esto de una guerra barata, una guerra cómoda, una guerra, digamos, de no mucho desarrollo tecnológico, está poniendo en vilo y en tela de juicio todo la parafernaria y todo el armamento y toda la movida armamentística de las grandes potencias, ¿no? Así que, bueno, en ese escenario estamos y esperemos que lo que queda de la semana nos encontremos con un retroceso de esto y un nuevo escenario en el que desescalen esta guerra en Medio Oriente, ¿no? Porque si no la vamos a tener bastante compleja. Así que bueno, Luis, llegamos al final hoy, como dijimos, en un programa corto, pero bueno, hicimos algún comentario. Exacto. Bueno, empecemos primero por tener un buen día hoy, junto a nuestros amigos, una buena reunión, una cena y también una buena semana, ¿no? Y creo que puede ser una semana para el próximo encuentro nuestro con grandes novedades que tienen que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia. Creo que esta semana podemos ver un comienzo que empiece con un proceso de paz para esta región, porque por lo que estaba viendo recién, los ataques rusos a Ucrania han sido permanentes y están devastando toda su infraestructura, y esto va a llevar a Zelensky y a la OTAN a tratar de sentarse y dialogar y salvar lo que se puede. Bueno, lamentablemente no lo veo como vos, pero esperemos que así sea, que sea para ese lado. Yo no veo que la profundización de los ataques de Rusia hagan doblegar o arrodillen a la OTAN y a Zelensky. Como te digo, lleva 4 años de lucha y tiene el 20% de Ucrania, con lo cual hay mucha tela. Si esto escala, hay mucha agua para que corra abajo del puente, pero esperemos que vos tengas razón. Es un deseo que tengo. Pero bueno, debo decir que no es lo que para donde mi mente y mi pensamiento me lleva, lamentablemente. Pero bueno, el lunes que viene, Dios mediante, estaremos visualizando qué nos deparó esta semana. Como vos decías, esperemos que tengan un día feliz del Día del Amigo. Esperemos que tengan una buena semana. Gracias por acompañarnos, que nos veamos el lunes próximo y que Dios los bendiga.